Para el miércoles 2 de abril de 2025, tomamos lectura de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 3. Se lee así la palabra de Dios. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El apóstol Pablo, desde prisión, escribe una carta a la iglesia en Éfeso. Y cuando lo hace, él procura compartirles ese mismo sentir que está en él. Y les dice que tengan pendiente de caminar conforme fueron llamados a hacerlo. Que no se desvíen del camino. Porque si estamos en este momento caminando en el Evangelio, es porque mi Señor hizo un llamado. Porque tú y yo lo escuchamos y dijimos, heme aquí, envíame a mí. Y con ese llamado también nos dimos cuenta de la vocación que tenemos, de ese amor por el servicio, de que no estamos viviendo el Evangelio obligados, sino en libertad. Por cuanto dice la Escritura que el Señor es el Espíritu y que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Que si nosotros caminamos conforme dice la Escritura, lo hacemos por amor y en amor. Lo hacemos con gusto, con gozo. Disfrutamos vivir la palabra de Dios. Porque no solamente la leemos, no solamente la estudiamos o la escudriñamos, sino que la ponemos en práctica. Y lo hacemos no solamente porque el pastor dice que debemos hacerlo, no solamente porque está escrito allí en la Biblia, sino porque nos deleitamos en ello. Dice el versículo 2 que debemos hacerlo con toda humildad y mansedumbre. Recordando que entre más conocimiento adquirimos de Jesucristo en la palabra, más humildad llega a nuestro corazón. Y como dice mi Señor Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde. En otras palabras, si sacamos el tiempo que debemos sacar para leer la Escritura, mi Señor Jesús se revelará a nuestros corazones. Y una vez revelado dentro de nosotros, nuestra vida empezará a proyectar la vida de Jesucristo una vez más aquí sobre la tierra. Continúa diciendo que nos soportemos con paciencia los unos a los otros, pero en amor, porque a veces se nos dificulta tanto soportar las debilidades del otro. A veces pensamos que somos los únicos que tenemos la razón, cuando realmente la razón la tiene la palabra de Dios. A veces peleamos aún porque no queremos ceder ante el pensamiento del otro. Porque a veces nos cuesta soportarnos nuestras debilidades. Y la palabra del Señor dice que recibamos a los débiles en la fe, pero no para contender con ellos, sino para que puedan llegar, para que puedan recibir de lo mismo que hemos recibido nosotros, de esa gracia, esa misericordia y sobre todo ese amor que Dios manifestó para con nosotros. Termina el texto que hemos tomado hoy en el versículo 3 diciendo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta expresión solícitos demanda diligencia. Debemos ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu, porque el Señor espera una unidad en su iglesia. Y la unidad debe iniciar entre Dios y el individuo, cada uno de nosotros en particular, unidos al Espíritu Santo.
Y si logramos unirnos al Espíritu Santo, entonces se manifestará de una manera natural en nosotros. De tal manera que podremos no solamente soportarnos, sino que estaremos los hermanos juntos y en armonía, recibiendo, como dice el Salmo, la bendición de Dios y la vida eterna, recibiendo la unción fresca del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y llenándonos cada día más de Él. Porque recuerda, el Espíritu Santo es el que nos permite andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Es el que nos permite vivir en humildad y mansedumbre. El que nos permite manifestar la paciencia. Y todo esto en amor. Aún nos concede vivir en paz. Y esa paz, usarla como aquello que nos une los unos a los otros. Esto necesitamos aplicarlo primero en casa, con nuestras familias. Necesitamos que en casa haya un buen ambiente familiar, que haya comunicación, que haya comprensión, que haya respeto, que haya paz. Y cuando en casa se manifieste y sea algo natural, entonces no nos va a ser difícil empezarlo a proyectar y a manifestar afuera. Hay mucho trabajo por hacer, pero recuerda, no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Todo lo haremos con el poder de Dios manifiesto en nosotros a través del Espíritu Santo. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él nos permite, estaremos aquí compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.